Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Después de una semana nos volvemos a encontrar en este espacio de una hora en vivo hasta las 23 para tratar temas de actualidad, política, social y económica de nuestra región y, por qué no, también del país. Vamos a estar hablando dentro de algunos minutos con la doctora Sonia Margarita Escudero, ex senadora nacional, quien por estos días ha comenzado a sonar su nombre con bastante fuerza en distintos sectores de la política a los cuales se podría llegar a acercarse para ser candidatas en estas elecciones legislativas de este año. Una figura atrayente, una mujer que ha sabido reconocer en sus pares, fundamentalmente en el Congreso de la Nación, un respeto por su trabajo, por su trayectoria, por su seriedad, y una mujer que además siempre ha aportado a la política local, más allá de algunos puntos de vista que pueden tener de acuerdo a los sectores partidarios. Lo cierto es que es una de las mujeres fuertes en la política salteña que aparentemente vuelve al ruedo. Veremos en qué sector, le estaremos preguntando por supuesto sobre quiénes son los sectores que se han animado a conversar con ella y cuál los tienta también. Hace algunos meses nada más estuvimos hablando también con la doctora Escudero a propósito de esto y no había definido todavía su posición, pero es una mujer que se reconoce como justicialista y que quiere ejercer un cargo legislativo a nivel nacional como lo venía haciendo. Y además vamos a hablar también con Lucía Doljanín, quien es la coordinadora general de la Asociación Manos, porque esta asociación viene llevando adelante un trabajo muy fuerte, principalmente en la zona sudeste de nuestra ciudad, con los comedores y merenderos infantiles, tratando de paliar un poco la situación que cada vez se vuelve más difícil y que hemos notado, principalmente en los últimos meses, un incremento en la cantidad no solamente de chicos que comienzan a volver a los comedores de estas características, sino además también la reapertura de muchos de estos comedores que habían sido cerrados. Lamentablemente se tienen que volver a abrir muchos de ellos y esto da cuenta de una situación muy difícil. Por suerte hay asociaciones de este tipo y de otros, por supuesto, que colaboran para, como decíamos, paliar un poco más la situación tan difícil, con mucha gente solidaria que desde el anonimato se acerca para ayudar, con un granito de arena, quizás con un poco de trabajo, con un poco de alegría, ¿por qué no?, para llevarle a los chicos. Es la parte positiva de este fenómeno. Pero como decíamos, lamentablemente tienen que verse cada vez más estos lugares en los barrios de toda la provincia y además también, como nos ocupamos nosotros, en particular de nuestra ciudad. Con ella comenzamos y la saludamos. Ya se encuentra en nuestro living. Lucía, ¿cómo te va? Buenas. Bienvenida. Un gusto tenerte de vuelta por el programa. Muchas gracias. Estuviste en el último del año pasado, ¿no? En el último programa y casualmente también con la doctora Escudero. Casualmente, ¿no? Conversábamos. Sí, cuando me comentabas, dije, bueno, lo que son las coincidencias a veces, ¿no? Sí, sí. Bueno, decía en el comienzo, en la introducción del programa, presentando los temas, de que ustedes seguramente lo habrán notado, cada vez hay más merenderos, más gente también solidaria que quiere ayudar, pero esto habla a las claras de una situación muy difícil que se está viviendo, sobre todo en la parte más sensible de la población, que son los chicos, ¿no? Sí, como vos lo decís, digamos, es una situación sensible que se agudiza, digamos, a las claras de la realidad social que estamos viviendo. Hay como una falta o una ausencia o un corrimiento de lo que eran las políticas sociales que se venían como ejecutando y entonces eso obliga de alguna manera a los sectores del tercer sector que trabajábamos en política pública, que habíamos hecho como algunos avances en la construcción de espacios de contención social, de inclusión social, a volver a trabajar en lo que es la generación de estas condiciones básicas, ¿no?, de supervivencia que tienen que ver con los comedores, los merenderos, ¿no?, y sobre todo en estos sectores poblacionales, como bien vos decís, tan vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro. Entonces sí hay como una demanda y hay una necesidad más acuciante ahora en función de estas cuestiones que vos bien mencionabas hace un ratito. Decías, esto tiene que ver por un lado la crisis económica que atraviesa nuestro país o más bien por la falta de políticas de Estado que contengan esta demanda. Yo creo que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Cuando hay una crisis económica, digamos, y no está acomodada la economía en función de poder
armar una política pública fuerte, suceden estas situaciones en las que nos vemos en la necesidad de responder a cuestiones tan básicas como la alimentación. Entonces, me parece que va de la mano. Si hay una crisis económica, es muy difícil pensar en una política pública sólida de cara a los procesos sociales que son necesarios en los territorios, sobre todo más vulnerables. Nos gustaba a nosotros más estar trabajando y nos parecía que estábamos mejor trabajando en espacios culturales, de recreación. Nosotros en nuestro centro sociocultural trabajábamos en talleres de trapecio, digamos, y hoy estamos viendo cómo de nuevo elaboramos un plan que nos reagrupe para poder organizarnos y para que además la comunidad pueda organizarse, ¿no? Que esto es lo importante, en función de las necesidades que tiene y de poderle dar respuestas a esas necesidades, ¿no? Creemos que también las situaciones de crisis son las que nos permiten sentarnos, reflexionar respecto a lo que nos está pasando y ver cómo nos organizamos para responder a esas necesidades. Y cómo además podemos, a partir de la articulación con el tercer sector en los barrios, generar, además de esto de la alimentación, que es la necesidad básica que necesitamos satisfacer en un principio, cómo podemos generar de estos espacios, espacios, ¿no?, de inclusión, de aprendizaje, de contención. Estamos trabajando con todo el equipo técnico en poder armar o poder fortalecer o profundizar estos procesos que son sostenidos, digamos, en el territorio, con espacios que tengan que ver con el desarrollo humano, ¿no? Claro. ¿Qué tan importante es la inclusión de la familia, del núcleo familiar de los chicos en este proceso de contención que llevan ustedes adelante junto con otras organizaciones y con los mismos vecinos, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero decía, por ahí la familia en la que se ve obligada a salir a trabajar el doble o el triple de lo que lo venía haciendo para mantener cierto nivel de vida y poder mantener a sus hijos, en el caso que la familia exista, porque en muchos otros la familia tampoco está, ¿no? ¿Cómo trabajan desde este punto de vista? Por eso es fundamental, y te vuelvo a repetir, pensar en cómo trabajamos con una comunidad organizada, cómo nos organizamos comunitariamente. Porque si bien vos lo que decís es cierto, digamos que es necesario salir a trabajar más tiempo, ¿no? Porque generalmente hablamos de trabajos temporarios, entonces tengo que tener varios trabajos temporarios, no cuento con horarios fijos y estables, entonces lo que nos permite la organización comunitaria es responder por postas a las necesidades que tenemos colectivamente, porque esta necesidad de tener un espacio donde los chicos se alimenten, coman, pero además estén contenidos, donde se los pueda acompañar con un apoyo escolar, donde se los pueda acompañar con procesos que tengan que ver con la contención, con el afecto inclusive, ¿no? O sea, un espacio que tenga que ver con los cuidados, nos permite organizarnos entre todos y responder donde uno está trabajando, el tiempo que a mí me sobra voy al espacio, ¿me entendés? Y además, otra de las cosas que conversábamos que es importante empezar a trabajar no solo desde las vulnerabilidades y desde las necesidades, sino desde las potencialidades instaladas en el territorio, ¿no? O sea, que sea esa comunidad a partir de la participación de este tercer sector que acompaña, el que pueda a partir de sus propias potencialidades y capacidades empezar a plantear un espacio que tenga talleres que contenga a las mujeres, que se puedan juntar, hablar, organizarse, participar, hacer microemprendimientos a partir de las propias capacidades que hay en ese territorio y que la comunidad pueda generar procesos de desarrollo humano y de empoderamiento, digamos, de esos espacios. Y nosotros acompañando, fortaleciendo y profundizando esos procesos, digamos, generando esos espacios colectivos, porque si no, siempre es alguien de afuera el que tiene que venir a resolver la necesidad. Ustedes solamente lo organizan y explotan, descubren y maximizan las potencialidades que hay en cada barrio, ¿no? Una mujer que sabe tejer y que puede enseñar, ¿no? Otra que puede hacer artesanías y también pueda compartir su conocimiento. Desde eso se trata, ¿no? De eso se trata. Nosotros vamos armando como un canal de comunicación la posibilidad de organización a partir del equipo técnico que trabaja, digamos, en todos los elementos que hacen a la organización comunitaria, dándole otro dinamismo. En ese sentido también es importantísimo el trabajo en red, digamos, con las diferentes organizaciones, instituciones territoriales, barriales, donde se comparten las problemáticas, donde se puede influir desde diferentes puntos en una misma problemática, digamos, y hacer un abordaje más integral. Entonces, es un trabajo muy arduo, que nos lleva muchísimo tiempo, que lo hacemos con muchísima seriedad
y que va dando sus frutos a medida que hay un compromiso real y que está esta posibilidad de organizarse, ¿no? Hay que trabajar mucho desde la autoestima también, porque aquel padre que antes le alcanzaba un poco más y hoy se desespera porque no puede llevar el alimento a la mesa y tiene que ver a sus hijos volver al comedor y trabajar más y llega cansado. ¿Cómo afecta, cómo mina la autoestima desde este punto de vista y cómo lo trabajan ustedes para bueno, tratar de brindarle un panorama mucho mejor, ¿no? del que tienen actualmente? Mira, lo que vos decís es un punto como así muy complejo del trabajo, ¿no? Sobre todo con los varones, ¿no? Sobre todo con los varones, porque el varón, que justamente es el que sale a trabajar y trabaja horario completo y llega a la casa, generalmente cuesta más que llegue a estos espacios de organización comunitaria, digamos. Entonces es como más difícil con el varón. Se trabaja con la mujer en función justamente de que la mujer pueda ser la que traccione la participación del varón en otros espacios que le permitan, digamos, otra mirada o la apertura de una perspectiva, y se trabaja con ellas también en función de que puedan sostener procesos por fuera del hogar, que sostengan esa economía del hogar y que al mismo tiempo las ayuden con el cuidado de los niños, porque eso también es una dificultad para las mamás, que también necesitan trabajar porque con un solo sueldo o retribución de trabajo temporario no alcanza para mantener la economía del hogar. Entonces, esto de trabajar la autoestima es importante en función de entender que nosotros trabajamos en la apertura de la perspectiva y el horizonte en cuanto uno se siente parte de algo que lo trasciende, algo mayor, algo que tiene un sentido, en cuanto no soy solamente yo el que tengo el problema, sino hay otros que tienen el mismo problema y en conjunto lo podemos resolver. Entonces, cuando empezamos a entender que somos parte de un proyecto colectivo que nos contiene, que nos acompaña, que nos organiza, empezamos ya no a pensarnos en términos individuales y en términos de falencia y vulnerabilidades, sino de capacidades y de potencialidades colectivas y de organización, digamos. Entonces, yo creo que ahí está el punto de la autoestima, trabajar en la inclusión de un proceso colectivo, comunitario, que le dé sentido a lo que hago más allá de la supervivencia, ¿no? Y que entonces, de esa manera, abra un horizonte diferente. ¿Cómo es el ingreso al territorio cuando tienen que trabajar en una zona nueva, a lo mejor un asentamiento nuevo, una comunidad nueva, que pasa este tipo de necesidades y ustedes como organización ingresan para dar una mano? ¿Se encuentran con algunos preconceptos, algunas reticencias por parte de la gente? ¿Los tienen que conocer para darles más confianza? ¿Cómo es llegar y darse con esa situación primera, ¿no? Hasta que los conocen y saben qué pueden hacer por ellos? Es un proceso muy difícil, ¿no? Más en situaciones de crisis donde hay un desgaste también, ¿no? De la organización comunitaria, hay procesos de individualización, ¿no? De aislamiento, de depresión, de tristeza. Entonces es muy difícil y sobre todo cuando hay esto del desgaste, ¿no? Es muy difícil entrar, poder entablar una conversación. Hay mucho descreimiento, hay mucho relacionamiento con la política y se descree mucho de esta lógica, ¿no? Por ahí asistencialista de la política. Entonces es como muy difícil entablar, ¿no? Esta idea o instalar esta idea de generar procesos que tengan que ver con una construcción colectiva de organización comunitaria, ¿no? Y no esta relación de te doy, me das, ¿no? Sino una cuestión que tenga que ver con una organización en la que todos seamos parte de acuerdo a las potencialidades y las limitaciones que tengamos. A nosotros nos allana mucho el camino, que nosotros tenemos mucho tiempo, son 12 años de trabajo colectivo, comunitario, desde una asociación civil. Es una asociación que tiene o es un espacio colectivo en el que convergen distintos perfiles, ¿no? Hay profesionales, hay artistas, hay muchos chicos que han trabajado en otros espacios también mucho tiempo en el voluntariado. Entonces tenemos una mirada y una perspectiva muy abierta, muy comprometida, y eso nos permite rápidamente entrar en un proceso de empatía colectiva, ¿no? Nosotros hemos estado siempre en el territorio, digamos. Entonces, a partir de eso, hay una legitimidad que nos allana el camino, digamos, ¿no? Y de hecho, acompañamos procesos nosotros, siempre hablamos de procesos. Trabajar en la inclusión social, trabajar en la transformación de situaciones injustas socialmente, siempre implica procesos, nunca actividades aisladas. Entonces, uno por ahí ve una actividad de inauguración,
Pero adelante de eso y detrás de eso y en los costados incluidos, hay procesos que nosotros generamos y que sostenemos en el tiempo. Ya te digo, nosotros tenemos 12 años de trabajo territorial, digamos, de procesos construidos en los que hemos crecido, en los que nos hemos equivocado, hemos cambiado, nos hemos transformado, y eso hace una legitimidad auténtica, digamos. Conocemos los procesos, tenemos esa capacidad de empatía, digamos, acompañamos al otro, nos pasa lo que les pasa al otro en algún punto, en alguna instancia. Entonces, para nosotros eso es como un terreno en algún punto conocido, lo cual, como te digo, no significa que no sea difícil y que uno no se encuentre con resistencias, sobre todo en situaciones críticas donde hay mucho desgaste, mucho descreimiento, donde hay mucha necesidad, como decías vos, hay un tiempo que nos sobra, digamos, ¿no? Y qué difícil también el hecho de sobrellevar la realidad de mucha gente con la cual, como vos decías, por los años de trabajo, va viendo a lo mejor que su realidad no cambia, o que empeora, y chicos que están en la droga y que terminan delinquiendo o terminan muertos. Me imagino también la parte emocional que tiene aquel voluntario que trabaja en la asociación, qué difícil no poder verlo como un proceso en el cual uno tiene que dar una mano, obviamente, y lo hace desde los mejores sentimientos, pero no puede dejar de involucrarse también sentimentalmente, ¿no?, con la gente, y lo vive también en muchos casos, me imagino, como su propia familia, ¿no? Sí, es difícil porque hoy hablábamos justamente con un colega de esto de los procesos sociales, esta discusión entre lo objetivo y lo subjetivo y si uno se involucra o no, hasta dónde, ¿no? Por suerte nosotros tenemos un equipo profesional muy fuerte y que hace mucho tiempo que viene trabajando. Entonces hay una contención y hay un trabajo específico, especializado con la gente que trabaja con nosotros de contención que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que uno no se involucre. Ahora el tema está en cómo nos involucramos, ¿no? Claro, hasta qué punto, ¿no? Llegar a hacerlo, uno no puede dejar de hacerlo, obviamente, porque se trata de personas, ¿no? Pero también ver la forma de mantener cierta objetividad para que estos procesos se puedan cumplir sin, obviamente, el factor ¿no? Que a lo mejor puede hacer tomar decisiones equivocadas a veces. Y sabiendo que hay cuestiones que uno aprende en la experiencia, ¿no? Más allá de las herramientas técnicas y teóricas que nosotros vamos trabajando, por supuesto, también en cada uno de los procesos en los que estamos, hay también algo que se va aprendiendo de la experiencia, ¿no? Y que va quedando de la experiencia. Por eso nosotros trabajamos mucho con ese conocimiento técnico específico, con ese conocimiento popular, trabajamos con mucho de la teoría y mucho de la práctica. Y vamos armando una dinámica propia que tiene que ver con enriquecer todos esos costados en los procesos en los que vamos trabajando. Y eso es algo que está claro desde un principio, ¿no? Nos pasa con los voluntarios, nos pasa también con los chicos de las prácticas, de los convenios que tenemos con las dos universidades, digamos, ¿no? Tanto en la UNSA con la carrera de comunicación y la Universidad Católica con la carrera de trabajo social. Igual son procesos que a la larga son muy, muy ricos, ¿no? Hay cosas que te tienen que pasar, digamos, te pasan en estos espacios y te pasan como profesional también, digamos, seguro, y en todas las disciplinas, en todas las especialidades en las que se trabaja, digamos, con un otro, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Qué tan importante y qué tan avanzados o atrasados estamos en materia de educación sexual y planificación familiar? Yo creo que ha habido muchos avances. Yo creo que es importante cuánto y en qué profundidad se abrió la discusión de poder mirar, digamos, el tema de la sexualidad de forma integral, ¿no? Como cómo nos relacionamos con el otro, la sexualidad como un sistema de relación, de comunicación y de vinculación con el otro que trasciende la genitalidad. Claro. Y que abarca también entonces la cuestión de género. De identidad. Entonces me parece que en eso hay un avance interesante. Ahora me parece que el otro paso que hay que dar es, ¿no?, en la ejecución, ¿no? En cómo ejecutamos esta política pública, y para ejecutar esta política pública de manera efectiva, cómo empezamos a trabajar cultural y socialmente, ¿no? Claro. Con los mitos, con los prejuicios, con las dificultades que tenemos. A muchos papás les cuesta mucho plantear este tema en la casa, cuesta mucho todavía en el ámbito educativo desandar esto como algo exclusivo de lo privado, de lo íntimo y rodeado, ¿no?, de tabú. Entonces, ahí yo creo que hay un camino que hay que recorrer en conjunto, ¿no?, socialmente hablando, y entendiendo que realmente es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Claro. Más allá de la problemática de los embarazos, de las jóvenes, ¿no?
me parece que hay que hablarlo porque hace a una sociedad con una mejor calidad de vida, ¿no? Con un desarrollo humano superior, una sociedad avanzada en esos términos, ¿no? Digamos, la sexualidad es un ámbito más en el que desarrollamos la vida humana y uno de los principales ámbitos, ¿no? En los que desarrollamos la vida humana, en los que generamos la producción y la reproducción de la vida, ¿no? Claro, y la importancia que te decía, ¿no? Por un lado la educación sexual y pegado la planificación familiar, poder decir, este es el tipo de familia que yo proyecto para más adelante y poder cumplir con esos pasos, porque el Estado brinda las herramientas, están los hospitales, los anticonceptivos, sobre toda la información, pero quizás no conocen, ¿no? A fondo sus derechos que tienen muchas personas, ¿no? Sí, es una cuestión de información y de cómo se informa, claro. ¿no? Digamos, cómo hablamos de la sexualidad. Porque hoy los chicos, los jóvenes, los adolescentes tienen mucho acceso a la información y eso no resuelve de todo el problema. Es de qué hablamos cuando hablamos de la sexualidad, ¿no? Y hablamos de esto, de cómo me relaciono con ese otro, cómo me relaciono con mi propio cuerpo, cómo me relaciono con lo socialmente instituido, qué pienso en términos de la proyección de lo que es mi vida, como decías vos, no solo en función de la planificación familiar, sino en función de cuáles son mis proyectos personales, si están primero, si están después, si incluyen una familia antes o después, de qué, ¿no? Entonces me parece que es una discusión muy amplia, ¿no? Y que es interesante poder pensarla desde ese lugar y encararla desde ese lugar. Incluso desde el espacio de la vivienda, ¿no? Decir cuántas personas pueden vivir dentro de esta casa que no estén en condiciones, en muchos casos infrahumanas, como se ven, ¿no? O que comparten muchas personas la misma habitación, en donde los padres o los hermanos mayores tienen relaciones sexuales delante de los más chicos. Por eso también toda una cuestión que tiene que ver incluso hasta con el espacio, ¿no? Y esto que decías vos de la intimidad también. Te quería consultar acerca de la violencia de género y la violencia familiar, que también deben ser cuestiones que se ven a diario y que lamentablemente se ha hecho una utilización, creo yo, en los últimos años muy política del tema. Si bien debe ser política porque el Estado tiene que estar involucrado en esto, la intención quizás ha sido otra en muchos sectores, lamentablemente, ¿no? Una utilización política con otros fines que no sea la de tratar de encarar de lleno el problema. ¿Ustedes lo ven de esta manera también o cuál es la realidad que hay en los barrios de la ciudad? Mira, como vos bien dijiste, es una cuestión política. Claro. Es una cuestión política. Ahora, yo creo que es muy importante el trabajo de muchos sectores que abordan el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar y lo abordan de cara a estos procesos que se hacen con el otro en los territorios, ¿no? Y cuando hablo de los territorios también hablo del ámbito educativo y de las escuelas que están en los barrios y de los centros de salud que están en los barrios. Yo creo que sí hay un proceso interesante dentro de las políticas públicas y cuando hablo de políticas públicas en este sentido no hablo solo de lo estatal, ¿no? Claro. Sino de ese tercer sector que es la sociedad civil organizada también interviniendo, ¿no? En lo que es la política pública desde su espacio, desde su lugar. Claro. Yo creo que es importante la apertura que hay, yo creo que es importante la instalación del tema, que es importante la pregunta. Ahora, me parece que hay que empezar a trabajar, yo siempre lo pensé y lo sigo sosteniendo, hay que empezar a trabajar también con el varón, ¿no? Porque mucho se trabaja la cuestión de género desde la mujer, ¿no? Sí. Entonces, todo es para la mujer, ¿no? La casa de la mujer, la política para la mujer, y es cierto que tiene que ser así. Ahora, no nos puede quedar el varón afuera, digamos. Es lo que cuestionan muchos sectores a grupos feministas, por ejemplo, que dejan afuera al varón, ¿no? Y cuando trata de involucrarse, un poco que lo hacen a un lado también. Y es fundamental educarlo al varón, ¿no? Desde la cuna, y que muchas veces, como se ha escuchado, es la propia familia la que forma un hombre machista, ¿no? No importa si la madre, la abuela, el padre, pero el ejemplo lo toman de los mayores, obviamente. ¿Sí? Entonces, educarlo desde chico, por la cuestión de género, obviamente hay que trabajar más sobre el varón quizás que sobre la mujer también, ¿no? Yo creo que hay que trabajar cosas distintas, ¿no? Con el varón y con la mujer, digamos, porque hay una diferencia. El problema es que esa diferencia se transforme en una desigualdad, ¿no? O en el ámbito de la política, o en el ámbito doméstico, o en el ámbito del trabajo, digamos. Entonces, ese es el problema, digamos, que esa diferencia transmute en desigualdad. Para que eso no suceda, hay que trabajar cosas diferentes, tanto con el varón como con la mujer, digamos. Entonces,
nos está quedando afuera muchas veces por la misma dinámica, ¿no? Social, de que el varón trabaja y es en el espacio público y entonces es muy difícil tomarlo como sujeto de la política pública, nos está quedando muchas veces afuera de la discusión, del debate, de replantearse, de participar, de estar. Igualmente yo te digo que he visto, ¿no?, una mayor participación del varón en estas discusiones, se ven, ¿no?, transformaciones en los roles al interior de la familia, sobre todo en los sectores medios en un principio, al respecto, por ejemplo, del cuidado de los chicos, de las tareas domésticas. Y también acá es importante esto, cuando nosotros hablamos del cuidado de los chicos y de la importancia que el varón participe de ese cuidado afectivo de los chicos, no hablamos solamente de la igualdad de cómo se reparten las responsabilidades dentro de la casa, sino hablamos del desarrollo de los niños y niñas. Claro. Un niño o una niña se desarrolla de una manera más plena y más integral si tiene el cuidado afectivo de ambos padres. O sea, es importante el papá no solamente como proveedor del hogar, es importante ese papá en el cuidado afectivo de ese niño o de esa niña. En mi generación era el padre el que ponía los límites, ¿no? Y no se involucraba, no cambiaba los pañales, no hacía dormir a los hijos o les daba la mamadera. Hoy en día, bueno, me pasó con tu marido, que lo he visto cuidando y haciendo varias horas seguidas dormir a la hija de ambos, ¿no? Sin pesarle absolutamente nada, ¿no? Creo que también hay una buena predisposición, más allá de cómo fuimos formados nosotros, que hoy nos toca ser padres. Ha cambiado esto en la mentalidad de muchos de los hombres. Vos decías que fundamentalmente en los sectores medios, pero que se está también ampliando hacia otros sectores y deja de ser, digamos, el varón raro que cuida a los hijos para ser algo más natural en la sociedad. Mira, es un proceso reciente, sectores medios, y es muy difícil y es muy costoso. Porque también hay un montón de preconceptos al respecto del varón cambiando el pañal y la mujer acá o trabajando, digamos. Hay muchos preconceptos al respecto de eso, tanto entre los varones como en las mujeres, digamos. Entonces tenemos que empezar a conversar de esto y empezar también a pensar políticas públicas, ¿no?, que tengan que ver con las políticas de cuidado al respecto de cómo. Por eso te digo, no es solamente una cuestión de distribución de roles al interior de la casa, es también qué niños y niñas estamos formando, cómo los estamos formando y qué sujetos van a ser mañana para una sociedad mejor, digamos, porque un niño, Olivia se encanta con su papá, ¿me entendés? Y Olivia crece de una manera diferente si además del cuidado de la mamá recibe ese cuidado afectivo del papá, digamos. Y son sujetos mucho más resilientes, son sujetos que tienen otras capacidades, porque el varón aporta desde su afectividad una parte que la mujer no aporta ni va a aportar nunca. No es cierto que la mujer pueda ser de mamá y papá. El papá es papá y la mamá es mamá. Y tienen que estar los dos, en la sustentabilidad del hogar y tienen que estar los dos en ese cuidado afectivo para ese niño y esa niña, digamos. La ausencia del papá y del cuidado afectivo del papá en los niños causa estragos, causa estragos, la verdad que causa estragos y lo vemos hoy. Muchas de las problemáticas hoy sociales vinculadas a los jóvenes tienen que ver con una ausencia de ese papá, una ausencia afectiva que tiene que ver con poner límites. Poner límites también se hace desde el afecto, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un acto de amor también, exactamente, ¿no? exactamente. Porque si no te interesa, directamente no lo haces. Exactamente. Entonces, hoy muchos de los problemas que vemos tienen que ver con esta ausencia de ese papá, de los cuidados de ese papá en esa casa para con ese niño, para con esa niña. Entonces es importante entender que cuando nosotros hablamos de la equidad de género, de la igualdad de distribución de roles dentro del hogar y fuera del hogar, hablamos de qué sociedad queremos mañana para todos nosotros. Seguro. Por último, Lucía, abrí este programa diciendo de que había mucha gente que desde lo individual se involucra aportando un granito de arena. A mí me tocó estar en un par de reinauguraciones de comedores en la zona sudeste de la ciudad por parte de Manos, conjuntamente con los vecinos del lugar, y he visto cómo se involucran, ¿no?, todas las personas, el vecino común, individualmente, que participa, que está con los chicos, que los acompaña, que ayuda en la organización y todo. Qué importante es esto, ¿no? Una sociedad en donde todavía se ve solidaridad, ¿no? Y el individualismo de una sociedad hiperconectada como la nuestra también parece dejar lugar
a estas cosas y me imagino debe ser un motor, ¿no? Y una luz de esperanza para organizaciones como las de ustedes que trabajan principalmente con esto. Mira, yo creo que nosotros hacemos lo que hacemos porque nos sentimos plenos haciéndolo, digamos. Nosotros hace 12 años que trabajamos y es una asociación civil sin fines de lucro. Sí. Entonces, creemos que estos procesos no son solo de cara al otro, sino también de cara a nosotros mismos, digamos. Hemos generado grandes procesos de transformación circunstanciales por las características que tiene, digamos, el espectro de una asociación civil, pero que realmente le han transformado la vida a muchas personas, digamos. Y eso es mucho, digamos, y le da sentido y abre el horizonte, digamos, que tiene uno, digamos, ¿me entendés? Claro. Y la verdad que es riquísimo, es un proceso riquísimo en términos humanos y en términos de desarrollo social y comunitario. Por eso apostamos a seguir trabajando así, a partir de la solidaridad, de la cooperación, de la organización, digamos, de la energía que eso genera y de cómo transforma eso la realidad de muchas personas con las que trabajan, digamos, de nosotros y de esos otros. Y es el pobre ayudando al pobre, ¿no? Desde su generosidad, fundamentalmente, y esto genera, me imagino, procesos de empatía dentro del mismo barrio, en donde quizás los conflictos que se puedan dar por la vecindad son superados a través de estos gestos, ¿no? Cuando uno ve cómo colabora el uno con el otro, con su vecino, cómo lo ayuda, cómo participa, y creo que es muy interesante rescatarlo también desde este punto de vista. Y por supuesto, vos imagínate, tenés un mapa de un espacio resquebrajado, seco, abriéndose y separándose. ¿Cómo caminás? Claro. Ahora, tenés un espacio como este que describís vos, ¿no? Donde tenemos partes conjuntas, tenemos un territorio firme, tenemos desarrollo, tenemos semillas plantadas, flores creciendo, música, arcoíris. ¿Cómo caminás? Claro. Entonces, es eso, es qué lugar, qué espacio queremos nosotros vivir, todos. Claro. Bueno, interesante el trabajo que llevan adelante, ojalá que lo puedan seguir haciendo con mucha fuerza, con el apoyo del Estado, obviamente, del Estado, porque somos todos, en definitiva, no solamente desde los políticos, sino el apoyo de todos, ¿no? Para, como decía, paliar una situación que también, ojalá que pase, y que requiera, como siempre te lo digo, menos trabajo por parte de ustedes. Exactamente. ¿No? Agradecerte inmensamente, Agustín, la invitación, tu participación en los procesos que estamos generando, para nosotros es muy importante. Es un placer. Y nada, invitarte a vos y a todos a participar, digamos, las puertas de la asociación están siempre abiertas. ¿Cómo se comunican con ustedes? Tenemos la fanpage de Manos, nos buscan por ahí. Es una manito con Latinoamérica en el centro. Sí, con Latinoamérica en el centro, así que estamos conectados. El Facebook personal, Lucía Doljanín. Nosotros tenemos una comunicación bastante directa y fluida, así que bueno, nada, volverte a agradecer porque para nosotros es fundamental poder socializar lo que hacemos. Muchas gracias por haber venido. A vos. Gracias, Lucía. Gracias. Nos vamos a compartir la primera pausa. Enseguida estamos charlando con la doctora Sonia Escudero. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá, Valeria Salín y Pablo Rivadavia te informan, entretienen y actualizan con la buena onda de siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. Política, economía, información y actualidad.
con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback, con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva de lunes a viernes de 14 a 16 desde el vestuario por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal, estamos ya con la doctora Sonia Escudero. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo Muy está? buenas noches. Muy bien, gracias. Usted estuvo en el programa último del año pasado y estábamos charlando en aquella oportunidad de sus intenciones de volver a la política, de un cargo legislativo a nivel nacional, y su nombre empezó a sonar mucho en las últimas semanas también, con ofrecimientos de distintos sectores. Sabemos que se ha estado reuniendo, ha estado escuchando algunas propuestas. ¿Cómo está el tema? ¿Ya se ha inclinado, se ha decidido hacia algún sector en particular? Sí, la primera decisión fue la de participar, Sí. ¿no? Yo creo que este año es un momento muy importante y creo que es muy bueno para la consolidación de la democracia y para el futuro. Los próximos 20 años de Salta se van a jugar seguramente, o se van a empezar a jugar en esta elección. Por eso me preocupaba a mí las intenciones por ahí de asfixiar a la política, ¿no? Con candidatos artistas que nos traigan muchos votos, pero no vamos a hablar de los problemas que tenemos, Claro. o una lista unidad donde todos los partidos estamos juntos, ¿no? Y Macri hace la lista de diputados nacionales, y entonces dejamos en el otro lado solamente al Partido Obrero. Me parece que por eso, ¿no?, mi decisión de participar fue eso, porque por la experiencia que tengo en el Congreso de la Nación, necesitamos que lleguen al Congreso voces que representen la pluralidad de la sociedad argentina, para que entonces en el debate de cada uno de los temas se escuchen todas las campanas, todas las voces, y entonces la decisión que se toma, que es una ley que va a afectar la vida de los argentinos, sea una decisión lo más imparcial posible, una decisión que se tomó escuchando a todos. Y bueno, y a partir de esta decisión de participar, escuché distintos sectores por fuera del Partido Justicialista, por dentro del Partido Justicialista, y ahí fue también, mi decisión es muy clara. Yo quiero participar por dentro del Partido Justicialista, es el partido por el que fui electa senadora en 2 oportunidades, es mi lugar de pertenencia, el Partido de la Justicia Social, y bueno, y ahí estamos. Hoy tuve una reunión muy interesante con el ministro de Gobierno y el vicegobernador, en el sentido de que, bueno, desde las autoridades partidarias nos dicen van a respetar la posibilidad, ¿no?, de esta participación en las PASO, ¿no?, que son las elecciones internas. Van a abrir el juego entonces para que los distintos partidos puedan presentar sus candidatos. Claro, va a ser dentro del frente, pero que haya distintos candidatos, porque lo que tenemos que ir detectando es, bueno, en primer lugar, debate de propuestas y puntos de vista, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de ciudad, la idea de país, la idea de provincia? Y en segundo lugar, bueno, darle a la gente la oportunidad de decir, bueno, nuestras preferencias
están en este sector. Hubo una pulseada interesante por quién ganaba Sonia Escudero, ¿no? en su momento, porque también hay, y es cierto, una ausencia de candidatos fuertes. Por eso decía usted, la necesidad de buscar gente que no esté directamente vinculada a la política, pero que trajera votos, porque los candidatos que generaba la política no eran del todo atractivos. Y sabemos que la gente, lo ha demostrado en las últimas elecciones, está buscando también alternativas, ¿no? Y cómo compensar la novedad de aquel que decide involucrarse en política con aquel que tiene experiencia, como en el caso suyo, y que puede aportar mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos visto nosotros en la Argentina y también en Salta, un debilitamiento de los partidos, porque, por ejemplo, en la provincia de Salta, con estos periodos de gobernador tan largos, los 3 periodos se hace un periodo muy largo, entonces en ese tiempo donde se es gobierno, el partido se achica y prácticamente no hay debate ni discusión ni generan alternativas. Por eso es que se está discutiendo, bueno, una limitación de los mandatos para todos los cargos políticos, porque eso obligaría a los partidos a ir generando los recambios, ¿no? Si el gobernador tiene 4 años u 8 años y después se va a su casa, bueno, el partido que quiera continuar con las políticas tiene que generar cuáles van a ser los candidatos de alternativa. Claro. Y eso me parece que es lo más importante. Cuando nosotros miramos los otros países cómo funcionan y el modelo de nuestros vecinos, ¿no? Uruguay y Chile, vemos, los presidentes duran 4 años y después tienen que esperar un periodo salteado para volver. Y entonces vemos que a veces es el mismo partido el que gana, pero con distintos candidatos. Claro. Eso es un poco lo que se discutirá seguramente el año próximo. Por eso digo, esta elección es muy importante. El año próximo hay bastante acuerdo, surgió de las reuniones de diálogo político del gobernador, en avanzar en una reforma constitucional para discutir todas estas cosas y estos ajustes que hay que hacer al sistema político. Y es un año también muy interesante a nivel nacional. Se ha debilitado totalmente el espacio de Juan Carlos Romero, ya no lo vemos, no va a participar obviamente directamente a estas elecciones, tiene mandato hasta el 2019, pero uno de sus principales candidatos, Guillermo Durán Cornejo, fue tachado un poco por el macrismo, lo están tentando desde el Partido Justicialista, y un Walter Guayar que estuvo la semana pasada aquí en el programa, muy enojado también. Digo, ¿se ha debilitado mucho el sector del doctor Romero? Yo lo que creo es que David también sí, en su momento, claro, Romero fue muy fuerte desde el Partido Justicialista, sí. O sea, al salir del Partido Justicialista, bueno, él compitió con una cantidad de partidos que fue en la última elección, en el 2015, cuando él se presentó para gobernador y no le alcanzó, sí logró su sector ganar la intendencia de Capital, que fue un triunfo muy grande. Pero en esa oportunidad lo tuvimos a Sáenz en un espacio donde estaba el macrismo y estaba Massa. Entonces hoy no se sabe bien a dónde va a jugar, ¿no? A dónde va a jugar el intendente de Capital. Y bueno, y Romero no es que esté ausente, la hija de Romero está participando, se escucha también, ¿no? Su intención de participar y de ser candidata a diputada nacional. Pero parece haber perdido mucha fuerza para estas elecciones. ¿Tiene chances de rearmarse, cree usted, y ser una alternativa para el 2019, que se elige un cargo ni más ni menos como el de gobernador? Claro, todo se reconstruye. Yo creo que él tiene sus aspiraciones de volver, de seguir. Siempre ha estado en un cargo político. Yo recuerdo la primera vez que ingresó al Senado, era cuando los senadores nacionales se elegían a través de la legislatura. Roberto Romero era el gobernador y en ese momento se eligió a Juan Carlos Romero, senador nacional. Claro. Bueno, desde entonces ocupa, ¿no? Si no una banca en el Senado, es la gobernación. De modo que es probable que él quiera volver a ser el gobernador. ¿Usted leyó escuchó las declaraciones de Walter Guayar? Tiró para todos lados, ¿no? Un poco para el gobierno del doctor Urtubey, dijo haberse sentido traicionado por el de Juan Carlos Romero, ya en el último tramo de su mandato, que le quitó el apoyo, que lo terminó apoyando Urtubey, lo mismo pasó con el grupo de intendentes. Ese proceso que usted lo ha vivido de cerca, ¿le permite entender la posición de Walter Guayar o tiene una percepción equivocada de lo que pasó?
No lo escuché a Walter, así que no quisiera opinar sobre, ¿no? sobre algo que no escuché. Yo le tengo un enorme aprecio a Walter, creo que ha sido un colaborador extraordinario, ¿no? Durante los 3 periodos de gobierno de Juan Carlos Romero. Él manejaba la política, digamos. Romero era el estratega, ¿no? El estadista, pero el que estaba en el mano a mano con la gente, con los sectores, con los legisladores, con los intendentes, ha sido Walter Washer. Urtubey presidente, ya están trabajando para eso desde distintos sectores, él mismo lo ha manifestado, son sus intenciones, y que instalar su figura y sus propuestas lleva tiempo también, sobre todo cuando uno viene de una provincia periférica como la nuestra, pobre como la nuestra, en donde necesita dar a conocer obviamente cuáles son las cualidades que él ofrece para gobernar nada más y nada menos que el país. ¿Cómo lo ve usted en este proceso? Porque si es electa va desde el Congreso de la Nación, obviamente, a apoyar también las gestiones que haga Urtubey en Capital Federal para alcanzar esta meta. Yo por eso decía que es una elección este año también muy interesante a nivel nacional, porque vemos Macri ha iniciado una transición, está tratando de cambiar algunas cosas, de controlar las variables macroeconómicas, y no sabemos cómo le va a salir, ¿no? Yo creo que si la Argentina despega y en el 2019 estamos creciendo, no sé si a tasas chinas, pero creciendo, probablemente tenga chances de renovar. Pero si realmente la situación sigue complicada, si nosotros seguimos con índices de desempleo, índices de pobreza altos, con inflación alta, yo creo que al peronismo le toca el desafío histórico de generar una alternativa en un tiempo corto, que es 2019. Sí. Y desde ese punto de vista, creo que la figura del gobernador es una figura muy importante para esa nueva mirada, un peronismo renovado que tendría que aparecer como alternativa nacional. Como salteña, creo que no podemos estar en otra vereda, ¿no? Si Salta tiene la posibilidad, la oportunidad de tener un presidente o un vicepresidente, me parece que tenemos que sumarnos todos, porque otro será el futuro para Salta, ¿no? En este momento nos está gobernando el país central, claro, y con un poder como nunca habían tenido, porque es el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia más grande y más rica de la Argentina. Entonces, esa necesidad de satisfacer a los propios hace que el resto del país no reciba mucho. Mucho se habla del Plan Belgrano, pero bueno, no vemos con el Plan Belgrano gran desarrollo o grandes cambios para la provincia. Y nosotros necesitamos grandes cambios para el Norte Grande. Y esos grandes cambios no van a venir a menos que tengamos la lapicera. Por eso me parece que es muy importante trabajar. El gobernador tiene muy buena imagen a nivel nacional, lo vemos que lo mencionan, ¿no? No solamente los medios, que uno podría decir, bueno, la pauta de algún modo empujada, pero no, yo escucho a los dirigentes del partido, dirigentes nacionales, que lo consideran con su figura joven, con una trayectoria de 3 años, ¿no? Que va a cumplir en el 2019 3 periodos como gobernador, con estabilidad, digamos, en la provincia ha habido estabilidad, no hemos tenido crisis ni conflictos, y hoy la provincia está en la misma situación que la nación, ¿no? Las dificultades que tiene la nación son las dificultades que tenemos todas las provincias. Cuando lo que nos ingresa es menor que lo que necesitamos gastar, bueno, ahí hay un déficit fiscal, que es lo que se llama, y ¿cómo lo cubrimos? El gobierno nacional lo puede cubrir con emisión monetaria y eso impacta en la inflación, o tomando deuda. Hay otras 2 formas de controlar el déficit fiscal. Uno es achicando el Estado, eso quiere decir despidiendo gente, eso ya lo hemos vivido. Y la otra es con crecimiento. Bueno, y hay que apostar a que esto lo vayamos resolviendo con crecimiento. Y crecimiento significa inversión. Uno de los problemas más grandes que tiene el país, y Salta, el Norte Grande sobre todo, es falta de empleo. ¿Cómo creamos empleo genuino? Con inversión. Pero quien viene a poner algo, ¿no es cierto?, a apostar, ¿qué mira? Mira, bueno, ¿cuál es el marco institucional de reglas de juego que tengo? Sí, en Argentina son bien cambiantes. Exactamente, demasiado pendulares, demasiado cambiantes, y bueno, y nosotros como provincia tenemos el desafío también, y por eso la discusión
en una reforma constitucional va a ser muy importante, de generar esas reglas de juego estables, que haya un buen control de la gestión pública, un buen control de los recursos que son públicos, porque el inversor que va a venir a generar trabajo, a arriesgar capital, va a mirar, bueno, el esfuerzo que yo hago y los impuestos que pago, ¿a dónde se van? Claro. Entonces, tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que tener una agenda de transparencia y tenemos que trabajar muchísimo en la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo ha visto precisamente lo que ha pasado con la designación de cargos aquí en el Poder Judicial de la provincia? Sí, el afer, digamos, del Consejo de la Magistratura, sí. Yo lo que vi es un hecho objetivo, ¿no? Que el examen escrito, que era un caso, era un tema que 2 de las concursantes lo conocían muy bien de antemano. Y no es suficiente que el fallo haya estado en Internet, porque una cosa es todo lo que uno puede leer en Internet y otra cosa es cuando a mí me tocó decidir, lo estudié y lo decidí. Entonces, desde ese punto de vista, que se quebró la igualdad de oportunidades, y la demostración es que esas 2 concursantes son las que alcanzaron más alto puntaje, se quiebra la igualdad de oportunidades, que es lo que está buscando el concurso. Y justo en la justicia, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo por eso creo que la decisión del gobernador fue la correcta. O sea, que no haya sospechas en la designación de los jueces. Me sorprendió la reacción corporativa, ¿no? Del sector de la magistratura y del sector de los abogados, me sorprendió mucho. Y lo que no vi es, bueno, una mínima investigación a ver quién es la persona responsable de haber seleccionado ese caso, sabiendo que 2 de las concursantes trabajaban en la sala donde se resolvió ese caso. Pero bueno, eso fue lo bueno, fue que salió a la luz, que se debatió, que se discutió y que se ven algunas fallas, ¿no?, que hay que corregir. Y es lo que usted decía, ¿no? Mostrar también al inversor y al mundo que somos más serios, ¿no? Hasta para elegir nuestros jueces, ni más ni menos. Bueno, los jueces son tan poderosos que tienen la última palabra, ¿no?, en materia de lo que es la vida, la libertad, ¿no?, la propiedad, la salud de las personas, y pueden hasta declarar la inconstitucionalidad, es decir, dejar sin efecto una ley o un decreto del Poder Ejecutivo. A pesar de que esa ley fue aprobada por gente elegida por el voto popular, y a pesar de que el Poder Ejecutivo, el titular es elegido por el voto popular, los jueces que no son elegidos por el voto popular tienen esa última palabra y ese enorme poder. ¿Deberían ser elegidos por la gente algunos cargos? No digo todos, ¿no? Pero como pasa en otros países. Yo lo que creo, a mí me asusta mucho, ¿no? En países como el nuestro, ver que los jueces están haciendo campaña y recaudando fondos para su campaña electoral. Pero sí, por eso es importante el procedimiento de designación de los jueces, que sea muy transparente y que la sociedad conozca quiénes son. Yo creo que los jueces no son personas que tengan que carecer de ideología, todo lo contrario. Nosotros necesitamos saber quiénes son, cómo piensan, para que podamos saber, bueno, cuáles son las decisiones que van a tener. De hecho, es un poder que actúa como una cofradía. Nosotros los periodistas nos cuesta mucho poder entrevistar a un juez, un fiscal, por supuesto, no inmiscuirnos en cuestiones que tienen que ver con la investigación, en algunos casos, el secreto de sumario, pero les cuesta mucho conseguir la opinión de un juez o de un fiscal, como decía, y que además, bueno, como decía usted, ostenta mucho poder, obviamente, y es muy difícil de poder llegar a este poder. Creo que la gente conoce quién es el gobernador, el vicegobernador, el general de la gente, quién es el presidente de la Cámara de Diputados, pero no tiene idea quién es el presidente de la Corte, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que esa es resultados o resabios de una visión tradicionalista elitista, ¿no? Que creía que los jueces tenían que ser unas personas que estén completamente aislados del debate público, con mucho conocimiento, y que ellos tenían que tomar decisiones. Y hoy la visión es otra, ¿no? Porque el juez no puede estar ajeno a los debates de la sociedad, no puede estar ajeno a los avances sociales, ¿no es cierto?, a los objetivos, a las aspiraciones de las mayorías. Los jueces tienen que cuidar muy bien las reglas del sistema democrático, tienen que cuidar muy bien las reglas del proceso para escuchar también a todas las partes, y tienen que cuidar muy bien que no haya discriminación contra las minorías, ¿no?
Esos me parece que son los pilares fundamentales. Y después, bueno, los jueces son personas humanas, están en la sociedad y no tienen que estar ajenos y aislados del debate. Lo que sí tienen que tener garantías de independencia. ¿Independencia de qué? Independencia desde el poder político, independencia de las partes en el proceso, independencia internas, ¿no?, dentro de la jerarquía. Esas son las independencias que le tenemos que dar a los jueces. Y también le tenemos que dar garantías de que no van a ser destituidos si no hay una causa verdaderamente seria. Claro. Porque hay que mirar entonces también el proceso de destitución, la composición del tribunal ese que se llama jury de enjuiciamiento, porque si un solo partido político puede destituir a un juez porque ocupó todos los cargos, claro, bueno, no hay independencia de ese juez, ¿no? Lógicamente. No hay independencia. ¿Se tendría que discutir sobre una reforma entonces de todo el sistema judicial en Argentina? Yo creo que la justicia en Argentina está en debate, ¿no? Desde hace rato. Empezando porque paguen impuestos a las ganancias, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no aquel juez que recién se inicia, sino todos, porque si no, no habla bien del principio de igualdad ante la ley, ¿no? Creo que a la gente le molesta mucho también esa parte, que quizás no sea tan importante como otras reformas, pero es muy simbólica, claro. Exactamente, que todos hagan el esfuerzo. Yo creo que la justicia está en debate desde hace tiempo. El último periodo de Cristina vimos, ¿no?, unos enfrentamientos virulentos, ¿no?, entre la presidenta y la Corte. Ahí ella había mandado un proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura, donde quería que todos fueran electos, todos los consejeros electos por el voto popular. Y estaba leyendo el otro día un fallo de la Corte donde declara inconstitucional, ¿no?, esa decisión de que los jueces que integran el Consejo de la Magistratura y los abogados fueran elegidos por el voto popular. Porque ahí dice, nadie, digamos, si el juez tiene que ir en una lista de partido para ser elegido como consejero, ya no tiene independencia. Claro. O sea, se debe a ese partido político. Exacto. Entonces, esa es la independencia que tenemos que darle a los jueces. Tiene que ser apartidario, en este caso, exactamente. pero sí tiene que... No sin ideología, claro, pero sí que no tenga filiación partidaria. Pertenencia partidaria. Pero sí una persona que tiene que ser sometida a la opinión de la gente y en este sentido dar a conocer obviamente quién es, claro, ¿no?, y cuáles son sus antecedentes. Efectivamente. Por ejemplo, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el jury de enjuiciamiento, cuando la ley dice, por ejemplo, 2 diputados por la mayoría y 2 por la primera minoría, aquí los muchachos, ¿qué hicieron con el abuso de las mayorías? Pusieron 2 por el justicialismo por la mayoría y 2 por el Partido de la Victoria por la primera minoría. Claro. Entonces, pasa algo parecido en la Auditoría General de la Provincia. Claro, ¿no? También en la auditoría, pero en la auditoría pasan algunas cosas que hay que corregir también, ¿no? Porque cuando nosotros armamos la auditoría, ¿no? Cuando en la Constitución del 98 decidimos adaptar nuestro sistema, salir del Tribunal de Cuentas a la auditoría, fijamos que sea un cuerpo colegiado. 5 auditores. Exactamente, y eran 2 por lo menos por los partidos de la oposición designados y los otros 3 por el partido mayoritario. ¿Y qué hicieron ellos en su organización interna? Se distribuyeron las tareas y entonces cada auditor tiene un listado de organismos, municipios a los que controla, y se perdió la colegiatura. Claro. Entonces no hay debate, nadie sabe qué es lo que está haciendo el otro, y eso pierde también el sentido del control. Claro. Doctora, nos queda nada de tiempo ya para seguir charlando, pero siempre hay muchísimos temas para hablarlo. Lo bueno es que las elecciones nos va a permitir seguramente volver a invitarla para seguir conociendo acerca de sus propuestas, sus ideas, sus iniciativas y sus opiniones, además. Así que le agradecemos mucho que haya venido, que se haya tomado el tiempo. Y queda poquito ya para lo que es la presentación de candidatos, se nos vienen encima las elecciones. No, tan poquito, hay tiempo suficiente para debatir ideas, para escuchar, ¿no?, a la gente cuáles son los problemas más importantes y para tratar de contribuir, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer en este momento es tratar de construir una mayoría automática para el gobierno de turno. Claro. Las mayorías automáticas han terminado mal. Yo creo que lo que hay que hacer es generar un Congreso con responsabilidad que garantice la gobernabilidad, pero que los temas se discutan, se discutan de cara a la sociedad. Claro que sí, voy a perder la objetividad en este sentido y me alegra mucho que vuelva
de nuevo, si bien no se ha ido nunca de la política, que lo haga participando nuevamente por un cargo público. Muchísimas gracias. Gracias a usted por haber venido. Gracias. Nos vamos, nos despedimos, gracias por habernos acompañado, nos encontramos nuevamente dentro de una semana.